Me llamo Sara, tengo 37 años y soy madre de 3 maravillosos hijos. Jack, de 12 años, Mia, de 9, y Lily, de apenas 4. Mi esposo, Tom, tiene 40 años. Hemos estado casados por 15 años, pero nuestra historia juntos comenzó 5 años antes de casarnos, lo que suma un total de 2 décadas juntos. A lo largo de los años, construimos una vida que, en la superficie, parecía casi idílica, llena de los altibajos típicos de una vida familiar, pero basada en lo que yo creía que era una sólida asociación. Nos conocimos en la universidad, unidos por intereses y amigos en común. Tom estudiaba para ser ingeniero, y yo estaba inmersa en mis cursos de psicología. Éramos jóvenes y ambiciosos, cada uno con sueños que parecían alinearse perfectamente con los del otro. Después de graduarnos, nos mudamos juntos, y no pasó mucho tiempo antes de decidir casarnos. Fue una ceremonia sencilla, pero era nuestra, y se sentía como el comienzo de un futuro prometedor. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron ocupados y vibrantes. Ambos estábamos escalando nuestras respectivas carreras, Tom en una firma de ingeniería, y yo en una práctica privada de consejería. Pronto llegaron los niños, y con cada nuevo integrante, nuestra casa se volvía más animada y caótica en el mejor sentido. Con el nacimiento de Jack llegó un nuevo tipo de amor a nuestras vidas, y con Mia y Lily nuestra familia se sintió completa. La vida se estabilizó en una rutina cómoda. Las mañanas eran un torbellino de desayunos comidos a las prisas, mochilas escolares preparadas a toda velocidad y besos rápidos de despedida. Las noches eran para cenas familiares, ayudar con las tareas y ocasionales noches de película cuando lográbamos ponernos de acuerdo en que Tom y yo éramos socios en el sentido más verdadero, compartiendo responsabilidades y apoyando las ambiciones del otro. Siempre he sido la principal fuente de ingresos en nuestro hogar, gracias a una exitosa carrera en la práctica privada que prosperó a lo largo de los años. Esto nos proporcionó comodidad y estabilidad. Aunque la contribución financiera de Tom era menos sustancial, siempre sentí que era igualmente importante en el equilibrio de nuestra vida compartida. Él era un padre devoto y, hasta este incidente, creía que también era un esposo dedicado. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía. Hace aproximadamente un año, comencé a notar cambios en Tom que inicialmente descarté como estrés del trabajo o los altibajos normales del matrimonio. Se volvió más reservado con su teléfono, su horario se volvió cada vez más errático y hubo noches en las que parecía distante, perdido en pensamientos que no podía alcanzar. Le pregunté si algo andaba mal, pero sus respuestas siempre eran las mismas. Solo estoy cansado o solo estoy ocupado. El día que la verdad sobre la infidelidad de Tom salió a la luz comenzó como cualquier otro. Me levanté temprano para preparar el desayuno de los niños y alistarlos para la escuela. La rutina matutina se había vuelto algo que podía navegar casi mecánicamente, lo que probablemente explicó por qué noté por primera vez los sutiles cambios en el comportamiento de Tom. Estaba distraído, no era el mismo de siempre que jugaba mientras ayudaba a preparar los almuerzos o bromeaba con Mia sobre sus calcetines perpetuamente desparejados. Esa mañana en particular, Tom dejó su teléfono en el mostrador de la cocina mientras se duchaba. Normalmente respetaba su privacidad, como en la mía, pero un mensaje apareció en la pantalla justo cuando estaba limpiando. Era de alguien llamado JS y decía, «No puedo esperar para esta noche». Mi corazón dio un vuelco. La confusión y la curiosidad me superaron, y me encontré haciendo algo que nunca pensé que haría. Tomé su teléfono y abrí el mensaje. El hilo de conversación fue un golpe al estómago. Había planes para cenar, intercambios de té extraño y no puedo esperar para verte, todo entretejido con emojis de corazón y beso. La intimidad juguetona de sus palabras estaba completamente ausente en nuestros intercambios recientes. Revisé semanas de engaño, cada mensaje un martillazo que golpeaba los cimientos de nuestro matrimonio. Me sentí como una extraña en mi propia cocina. Dejé el teléfono y traté de estabilizar mi respiración. Me sentí traicionada, tonta e insoportablemente herida. Tom bajó vestido para el trabajo, y lo vi bajo una luz diferente. Ya no era el hombre en quien confiaba implícitamente, sino un extraño que había traído el engaño a nuestro hogar. Lo enfrenté de inmediato, mi voz temblando mientras le preguntaba sobre JS. Se congeló, su rostro perdiendo color. Su reacción inicial fue balbucear, alegando que no era nada, pero cuando describí los mensajes que había leído, sus hombros se hundieron y confesó. JS era Jennifer Stone, la maestra de nuestra hija Mia. La aventura había estado ocurriendo durante meses. El aire entre nosotros se cargó con una fría electricidad. Las palabras volaron entre nosotros, sus disculpas y súplicas mezclándose con mis lágrimas y acusaciones. Le exigí saber por qué, pero sus explicaciones, clichés sobre sentirse desconectado y perdido, no ofrecieron consuelo ni comprensión. Nuestra cálida cocina se sintió de repente como un espacio vacío y desolado. El impacto de su traición fue inmediato y abrumador. Me consumió una tormenta de emociones. Ira, tristeza, incredulidad. El hombre con el que había construido una vida, con el que había tenido hijos, me había traicionado de la manera más íntima posible, y no solo a mí, sino también a nuestra familia, a nuestros hijos.
No podía quedarme en la misma casa con Tom ese día. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para escapar de la opresiva atmósfera de la traición. Dejé a los niños en la escuela, apenas manteniéndome lo suficientemente fuerte como para verlos entrar a sus aulas, y en lugar de ir al trabajo, conduje sin rumbo fijo. Terminé en un parque local, sentada en un banco frente a un estanque de patos, un lugar que alguna vez fue un santuario para las salidas familiares. Sentada allí, sentí el peso de la realidad. Mi matrimonio posiblemente había terminado. Sin embargo, también había una feroz determinación creciendo dentro de mí. Sabía que no podía dejarlo pasar, que no podía simplemente interpretar el papel de la esposa perdonadora y barrer la aventura bajo la alfombra como si fuera solo un pequeño tropiezo en nuestro matrimonio. Esto era una ruptura de confianza que cortaba profundamente, y demandaba acción. Después de horas sentada sola, tomé una decisión que sentí como la única viable. Confrontaría a Jennifer Stone. No se trataba solo de enfrentar a la mujer que estuvo involucrada con mi esposo, se trataba de recuperar cierto control sobre el caos que de repente era mi vida. Se trataba de proteger a mi familia, a mis hijos, y de mantener mi respeto por mí misma. Después de asegurarme de que los niños estuvieran en la escuela y de que Mia estuviera en una clase diferente por el día, fui a ver a Jennifer. La encontré en su salón de clases antes de que comenzara el día escolar. La habitación estaba iluminada con trabajos artísticos infantiles y prometía lecciones aún por aprender. Jennifer parecía sorprendida de verme, una sonrisa educada desapareciendo de su rostro al notar la seriedad de mi expresión. Cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La confrontación fue directa y tensa. Le pregunté si sabía que Tom estaba casado, que tenía hijos que la veían como una maestra a seguir. Su disculpa fue silenciosa y parecía sincera, pero hizo poco para apagar el fuego de mi ira. Le dije que informaría sobre la aventura a la junta escolar. No era una decisión impulsada por venganza, sino por la necesidad de ver algún tipo de rendición de cuentas. Dejé su salón de clases sintiéndome temblorosa pero empoderada, habiendo dado los primeros pasos para rehacer mi vida y el futuro de mis hijos. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonaba constantemente, iluminándose con llamadas entrantes que me negué obstinadamente a contestar. El nombre de Tom aparecía una y otra vez, cada llamada un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. No podía contestar. Todavía no. Mis pensamientos estaban revueltos, mis emociones un desorden de dolor e indignación. Cada timbre se sentía como una intrusión, una insistencia en escuchar excusas que no estaba lista para escuchar. Cuando las llamadas finalmente cesaron, el silencio fue rápidamente reemplazado por el sonido de mensajes entrantes. Miré la pantalla, las palabras de Tom aparecían desesperadas en el pequeño display digital. Lo siento, decía uno, seguido rápidamente por terminaré con ella, te lo prometo. Solo dame una oportunidad. Los mensajes se acumulaban, cada uno más suplicante que el anterior. Prometía terminar con la relación. Juraba que todo había terminado. ¿Sabes cuánto significan tú y los niños para mí?, escribió. Mientras conducía, sus palabras giraban en mi mente. ¿Estaba esta súplica de perdón basada en una realización genuina de su error, o estaba motivada por el miedo a perder la vida cómoda que habíamos construido? Reflexioné sobre su sinceridad, ponderando los aspectos prácticos de nuestra vida juntos. ¿Podría confiar en un hombre que temía la pérdida de un estilo de vida para no volver a fallar si se presentara la oportunidad bajo circunstancias menos graves? Sin embargo, al estacionar en nuestro camino de entrada y apagar el motor, la tranquilidad de nuestro hogar desde el exterior desmentía el tumulto que sentía por dentro. Al entrar por la puerta principal, me recibió el silencio de una casa vacía. Los niños todavía estaban en la escuela, y Tom probablemente estaba en algún lugar temiendo esta inevitable confrontación. La quietud me dio espacio para pensar, para realmente considerar mis próximos pasos. Sentada en la mesa de la cocina, donde se habían compartido tantas comidas familiares, dejé mis llaves y mi teléfono frente a mí. Los mensajes de Tom continuaban iluminando la pantalla intermitentemente, cada uno un intento de coser el desgarro en nuestra relación. Pensé en lo que significaría darle otra oportunidad a Tom. ¿Podría reconstruirse la confianza tras una traición tan profunda? ¿Estaba dispuesta a invertir más años en una relación que quizás nunca recuperara su antigua fuerza? Estas no eran preguntas que pudieran responderse en el calor de la emoción. Requerían reflexión y, posiblemente, orientación profesional. Sin embargo, más que la traición misma, fue la forma en que lo descubrí lo que más dolió. Si no hubiera visto esos mensajes, ¿Tom habría continuado con la aventura, contento en su duplicidad? El pensamiento era escalofriante y traía consigo una ola de soledad, una sensación de aislamiento que no provenía de estar sola físicamente, sino de darme cuenta del abismo emocional que se había desarrollado entre nosotros sin que me diera cuenta. Sintiéndome completamente vacía y abrumada, tomé el teléfono y llamé a mi mejor amiga, cuya opinión siempre valoraba en momentos de crisis. Tan pronto como respondió, mi determinación se derrumbó, y me encontré llorando desconsoladamente, incapaz de articular completamente el profundo sentimiento de traición que experimentaba. Ella escuchó pacientemente,
su voz siendo un bálsamo calmante en medio de la tormenta de mis emociones. Después de que logré explicarle todo, insistió en que el divorcio era la única opción viable. Sin embargo, también sugirió que hablara con mi madre antes de tomar cualquier decisión, considerando su experiencia en una situación similar. A pesar de su consejo, dudé en llamar directamente a mi madre. No estaba lista para escuchar su voz, preocupada de que pudiera transmitir un te lo dije o una simpatía exagerada, ninguna de las cuales sentía que podía manejar en ese momento. En lugar de eso, me volqué a una comunidad en línea donde tenía una cuenta anónima, con la esperanza de obtener perspectiva de personas que habían enfrentado dilemas similares. Escribí mi historia en una publicación, pidiendo orientación y apoyo de aquellos que habían navegado por las traicioneras aguas de la infidelidad y el divorcio. Las respuestas comenzaron a llegar, y mientras las leía, una sensación de hundimiento se apoderó de mí. Muchos comentarios eran desalentadores, y algunos repetían clichés sociales que esperaba evitar. Serás una madre soltera con 3 hijos. Será difícil encontrar una nueva pareja con tanto equipaje. Ya tienes 37 años. ¿Por qué no dejas que te engañe? Al final, él sigue proporcionando y pagando las cuentas. Piensa en tus hijos y cómo los afectará. El divorcio siempre es duro para ellos. Cada comentario se sentía como una puñalada, cuestionando mi autoestima y la legitimidad de mis sentimientos. ¿Estaba siendo egoísta? Reflexioné profundamente sobre el futuro de mis hijos. ¿Qué les pasaría sin la presencia constante de su padre? Mi decisión de divorciarme los marcaría emocionalmente o los haría sentirse abandonados. El peso de estas consideraciones me aplastaba mientras intentaba separar las expectativas sociales de mis propias necesidades y el bienestar de mis hijos. El pensamiento que seguía regresando era si permanecer en un matrimonio sin amor solo por el bien de las apariencias o la estabilidad financiera sería realmente mejor para ellos. ¿Podría enseñarles sobre el respeto y el valor propio si no sostenía esos principios yo misma? Después de horas de debate interno, decidí que era momento de hablar con mi madre. Necesitaba su perspectiva como alguien que había recorrido este camino antes, alguien que conocía de primera mano el dolor y las repercusiones de una decisión así. Al marcar el número de mi madre, la pesadez en mi pecho hacía que cada timbre pareciera resonar más fuerte. Cuando respondió, su voz era un bálsamo tranquilizador, pero hizo poco para aliviar el nudo de ansiedad que tenía profundamente dentro de mí. Mamá, comencé, mi voz traicionando el caos de emociones que sentía, necesito tu consejo. Hubo una pausa mientras reunía mis pensamientos, y luego derramé todo. Le conté sobre el descubrimiento de la aventura de Tom, la confrontación con él y Jennifer Stone, y el insoportable dolor y traición que siguieron. Traté de mantener mi voz firme, pero el dolor se entrelazaba en cada palabra. Mi madre escuchó en silencio al otro lado de la línea, sin interrupciones, solo el entendimiento tranquilo de alguien que ha recorrido un camino dolorosamente similar. Cuando terminé, hubo una pausa pesada, un momento lleno de tristeza compartida que cruzaba la distancia entre nosotras. Finalmente, habló, su voz baja y teñida de una tristeza que reflejaba viejas heridas profundas. Sara, sé cómo te sientes, comenzó, sus palabras lentas y deliberadas. Sabes que pasé por esto con tu padre cuando me engañó. Sentí que mi mundo había terminado. Tomé la decisión de dejarlo, y él nunca me lo perdonó. Nos dejó, y estuve sola contigo hasta que creciste. Su historia no era nueva para mí, pero escucharla en este momento, enmarcada por mi propio matrimonio destrozado, le daba un peso diferente. A veces desearía no haberme divorciado, continuó, su voz quebrándose ligeramente. Él estaba enojado, se sintió traicionado porque no quise intentar arreglar las cosas. Tal vez, si lo hubiera hecho, todavía tendrías a un padre presente, no solo un recuerdo. El peso de su arrepentimiento cayó sobre mí como un velo. Siempre había conocido la narrativa de su separación desde su perspectiva, pero ahora me encontraba cuestionando los innumerables qué pasaría si que atormentaban sus decisiones. Se fue porque no pudo manejar el rechazo, no solo de su aventura, sino de su esperanza de reconciliación. Me quedé soltera por tanto tiempo porque tenía miedo. Sara, no quería traer a alguien nuevo a nuestras vidas que pudiera lastimarnos más, o peor, lastimarte a ti. Su admisión era como un cuchillo que giraba en mi corazón ya herido. Protección, miedo a más traición y la soledad de la maternidad soltera eran temas que resonaban demasiado conmigo en este momento. Me hizo cuestionar el camino que había comenzado con tanta convicción. Piensa en ello, cariño, me instó suavemente. Considera todos los lados. Sé que es difícil. Sé que estás herida, pero tienes a tus hijos que cuidar. Lo que decidas, asegúrate de que sea algo con lo que puedas vivir a largo plazo. No tomes decisiones apresuradas impulsadas por el dolor. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de despedirnos. Me senté sola, el silencio de la casa envolviéndome, permitiéndome reflexionar. Las experiencias de mamá sirvieron como una advertencia, pero también como un recordatorio de las complejidades involucradas en decisiones tan profundamente personales. La traición de Tom me había herido profundamente, no solo minando nuestro matrimonio, sino también mi entendimiento de toda nuestra vida juntos. Sin embargo, las palabras de mi madre me perseguían,
la posibilidad de arrepentirme, de tomar una decisión demasiado apresurada en un momento de dolor, una decisión que podría tener consecuencias duraderas no solo para mí, sino también para mis hijos. ¿Podría vivir con los mismos arrepentimientos que cargaba mi madre? ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos de la maternidad soltera sin volverme amargada o excesivamente protectora, como le había sucedido a ella? Estas preguntas daban vueltas en mi mente mientras consideraba la realidad de mi situación. Mis hijos seguían siendo tan jóvenes, tan impresionables. ¿Qué les haría todo esto? Jack, Mia y Lily eran mi mundo, y su bienestar tenía que ser mi prioridad. Pero encontrar la manera de garantizarlo era como intentar resolver un rompecabezas con piezas que ya no encajaban. La idea de destrozar sus vidas al quitarles a su padre de nuestro hogar rompía mi corazón. Pero también lo hacía la idea de que crecieran en un hogar carente de amor genuino y confianza entre sus padres. A medida que pasaban los días, estos pensamientos nunca estaban lejos de mi mente. Observaba a los niños jugar, sus risas eran agridulces para mis oídos, un marcado contraste con el silencio que ahora dominaba entre Tom y yo. Éramos como fantasmas en la misma casa, educados pero tensos. La calidez que una vez compartimos se había enfriado en algo formal y forzado. La necesidad de tomar una decisión apremiaba cada día más. Pensé en la posibilidad de ir a terapia, preguntándome si eso podría reparar lo que se había roto. ¿Podría un terapeuta ayudarnos a encontrar un camino de vuelta el uno al otro? ¿O al menos a un lugar donde pudiéramos ser copadres efectivos y sin resentimientos? ¿O era el abismo entre nosotros ahora demasiado amplio y la herida demasiado profunda? Mientras vivíamos bajo el mismo techo intentando resolver nuestra separación, cada día era una lucha. Cada mirada, cada roce accidental, era un doloroso recordatorio de la traición. No podía soportar estar cerca de él. Su presencia en nuestro hogar, que una vez fue una fuente de consuelo y alegría, ahora se sentía sofocante. La última vez que me tocó accidentalmente, pasando el salero durante la cena, retiré mi mano instintivamente, como si me hubiera quemado. Ese simple gesto estaba cargado con el peso de su infidelidad, convirtiéndolo en un extraño a los ojos de la mujer que alguna vez lo amó profundamente. Compartir el mismo espacio bajo esas circunstancias era como navegar un campo minado. Éramos civilizados, principalmente por el bien de los niños, pero la atmósfera estaba cargada de palabras no dichas y emociones reprimidas. Se hizo evidente que vivir juntos era solo una solución temporal, un arreglo necesario hasta que pudiéramos resolver la logística de nuestra separación. Sin embargo, la preocupación por el abandono era algo que no podía sacudirme fácilmente. Habiendo experimentado el dolor de que mi padre se fuera tras el divorcio de mis padres, era muy consciente de las cicatrices que podía dejar en un niño. Temía repetir esa historia, preocupada por cómo mis hijos enfrentarían la ruptura de nuestra unidad familiar. ¿Entenderían por qué tenía que tomar esta decisión? ¿Me resentirían por ello o, peor aún, pensarían que todas las relaciones estaban condenadas al fracaso? Consideré brevemente la idea de vivir como compañeros de cuarto. Superficialmente parecía una solución práctica, mantener un hogar estable para los niños mientras llevábamos vidas separadas. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no era factible. El costo emocional sería demasiado alto para todos nosotros. Nuestro hogar se convertiría en una fachada, un lugar donde interpretábamos roles en lugar de vivir nuestras vidas. No quería eso para mis hijos. Ellos merecían un hogar lleno de afecto genuino y respeto, no batallas silenciosas e interacciones forzadas. La decisión de proceder con el divorcio se reforzó con estas reflexiones. Sabía que no sería fácil. El camino por delante estaría lleno de desafíos, desde pesadillas logísticas hasta agitaciones emocionales. Pero también sabía que era lo correcto. Necesitaba mostrarles a mis hijos que estaba bien defenderse a uno mismo, que el respeto propio era crucial y que, a veces, la felicidad requería tomar decisiones difíciles. Actualización. Vivir en la misma casa mientras preparábamos los procedimientos del divorcio fue como tratar de enhebrar una aguja con manos temblorosas. Manteníamos una fachada de normalidad por el bien de nuestros hijos, quienes aún estaban felizmente ajenos a los cambios sísmicos que ocurrían bajo la superficie de nuestra vida familiar. Esta delicada balanza se complicó aún más cuando tuve que someterme a una cirugía LASIK. El procedimiento significaba que no podía forzar la vista con actividades como ver películas o leer durante 48 a 72 horas, y hasta las tareas cotidianas se volvieron desafiantes debido a la necesidad de evitar polvo y presión en los ojos. En los días posteriores a mi cirugía, Tom asumió un rol que no había visto en él en años, si es que alguna vez lo había hecho tan plenamente. Se encargó de las tareas del hogar, desde limpiar hasta cocinar y lavar la ropa. Fue atento, recordándome amablemente que me pusiera las gotas para los ojos y asegurándose de que estuviera cómoda. Por un breve momento, se sintió como en los viejos tiempos, cuando nuestra asociación parecía sólida y amorosa. Me encontré preguntándome si este era el hombre del que me había enamorado, alguien que de alguna manera había reaparecido en medio de nuestro actual caos. Sin embargo, esos pensamientos fueron fugaces. No podía evitar recordar que este nivel de cuidado y cooperación era poco característico de Tom, especialmente en los últimos años.
Cuando estuve enferma con gripe el invierno pasado, apenas levantó un dedo a menos que se lo pidiera explícitamente, y lo hacía de mala gana. Su repentino cambio de comportamiento ahora parecía demasiado oportuno, casi como si estuviera desempeñando el papel de esposo devoto para influir en mi decisión sobre el divorcio. Era difícil no ver sus esfuerzos como una estrategia calculada más que como actos genuinos de amor o arrepentimiento. La amabilidad que mostró después de mi cirugía hizo poco para borrar los vívidos recuerdos de su traición. Los mensajes que había leído entre él y su amante seguían persiguiéndome. La intimidad y el afecto que compartían, documentados en esos textos, eran un contraste doloroso con los intercambios prácticos y distantes que se habían vuelto la norma entre nosotros. Después de 2 días de él interpretando el papel de cuidador, decidí que era hora de tener una conversación sincera con Tom. Con mis nuevos lentes, que de alguna manera me hacían sentir más protegida y compuesta, me senté con él y le expliqué que mi decisión de divorciarme no había cambiado. Le aseguré que no planeaba cortar su relación con nuestros hijos. Siempre sería su padre, pero ya no podía ser mi esposo. Sugerí que asistiéramos a terapia familiar, no para reconstruir nuestro matrimonio, sino para asegurarnos de que pudiéramos ser copadres efectivos y proporcionar un ambiente estable para nuestros hijos. Durante nuestra conversación, el semblante de Tom era sombrío. Se disculpó profundamente por sus acciones y, por primera vez, habló sobre la aventura de una manera que no eran simples excusas. Admitió que veía la aventura como una forma de escapar de nuestra vida rutinaria, sin darse cuenta del impacto total de lo que estaba arriesgando, nuestra familia, nuestra confianza e incluso la vida profesional de la mujer con la que estaba involucrado. Me dijo que había terminado la relación y había cortado todo contacto con ella, reconociendo el daño que había causado. Tom también expresó una resolución dramática, diciendo que nunca volvería a salir con nadie. Lo advertí en contra de hacer declaraciones tan extremas. Las promesas en ese momento, sin importar cuán sinceras pudieran parecer, eran solo palabras después de que la confianza entre nosotros se había roto tan profundamente. Los niños. El proceso de lidiar con la infidelidad de mi esposo ha sido desgarrador, no solo para mí, sino también, y de manera dolorosa, para nuestros hijos. Los efectos colaterales de esta traición han tocado cada parte de nuestras vidas, pero quizá de forma más profunda en la vida de nuestros 3 hijos, Jack, Mia y Lily. Jack, nuestro mayor, ha sido el más afectado. A sus 12 años, está en esa etapa en la que entiende mucho más de lo que uno desearía para un niño de su edad. Las noticias sobre la aventura de su padre no solo han sacudido los cimientos de su familia, sino que también parecen haber destrozado su visión de su papá. Recientemente, me enteré de que los rumores sobre la infidelidad habían circulado en su escuela. Es una comunidad pequeña, las noticias viajan rápido, y a veces de manera cruel. Esta exposición solo ha añadido más dolor y confusión a lo que ya estaba enfrentando. Su reacción ha sido encerrarse en el silencio, especialmente alrededor de su padre. Jack ha empezado a rechazar las comidas que Tom prepara. La semana pasada, Tom hizo espagueti, un favorito de la familia, e intentó aliviar el ambiente con una broma sobre su famosa salsa secreta. Jack no rió. Ni siquiera reconoció a su padre. En su lugar, empujó su plato a un lado y se hizo un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Los días siguientes, se aferró a esta dieta, preparando sus propias comidas. Mia y Lily, aunque no comprenden completamente la situación, siguen el ejemplo de su hermano mayor. Ahora todos han estado comiendo mantequilla de maní y mermelada durante días. El impacto en Tom ha sido profundo. Lo he encontrado llorando en silencio en el garaje después de estos rechazos durante las comidas. Rompe mi corazón. A pesar de todo, Tom ama profundamente a sus hijos. Puede haber fallado como esposo, pero siempre ha sido un padre dedicado. Ha entrenado el equipo de fútbol de Jack, ha asistido a cada recital de ballet en el que Mia ha participado, aunque a regañadientes, y es el primero en levantarse por la noche cuando Lily grita tras una pesadilla. Entiendo las reacciones de los niños. Se sienten traicionados por las acciones de su padre, que han alterado el único mundo que han conocido. Pero al mismo tiempo, no quiero que pierdan a su padre, ni que sus jóvenes corazones se envuelvan en amargura. Este es un momento crucial, y cómo manejemos esta situación podría afectar su capacidad para confiar y formar relaciones por el resto de sus vidas. He pensado en buscar ayuda profesional. Quizás un consejero familiar podría brindarnos las herramientas que necesitamos para navegar este doloroso periodo. Jack, en particular, podría beneficiarse de hablar con alguien que pueda ofrecerle un oído neutral y orientación sabia. Tom y yo hemos discutido esto. Incluso en medio de nuestros propios sentimientos tumultuosos, estamos de acuerdo en que, independientemente del futuro de nuestro matrimonio, debemos ser padres primero. Nuestra prioridad es, y siempre debe ser, el bienestar de nuestros hijos. Estamos considerando comenzar con sesiones de terapia familiar. Aunque Tom y yo estamos en medio de un divorcio, necesitamos encontrar la manera de trabajar juntos para ayudar a nuestros hijos a adaptarse a esta nueva realidad. Esto ya no se trata solo de sobrevivir el día a día, se trata de sentar una base para nuestros hijos que les muestre que incluso en tiempos de profundo dolor y traición, puede haber sanación, puede haber perdón.
No necesariamente por la reconciliación entre los cónyuges separados, sino por la relación continua entre un padre y sus hijos, y, de hecho, por el bienestar futuro de los propios niños. A cualquiera que lea esto y haya pasado por luchas similares, cualquier consejo sobre cómo manejar estas situaciones, especialmente con hijos de edades tan variadas, sería profundamente apreciado. ¿Cómo se mantiene el delicado equilibrio entre reconocer sus sentimientos de traición mientras se fomenta el perdón? No por el bien del padre que falló, sino por su propia salud emocional futura. Esta es la pregunta que ocupa mis pensamientos día y noche mientras intentamos reconstruir un nuevo tipo de normalidad.